Entonces vamos a iniciar la clase de consulta de la segunda clase de biología denominada los tejidos, en donde vamos a proyectar la clase. Entonces, siempre esta clase, bueno, vamos a iniciarla con la información de que, por supuesto, un conjunto de células eucariontes se especializan en una función del organismo y generan tejidos, y un conjunto de tejidos forman órganos. Casi siempre los tejidos están asociados a ciertos órganos, y eso es lo que vamos a aprender hoy. Es necesario tener como un concepto general del organismo del ser humano completo, pero el órgano que más nos interesa a nosotros como cosmetólogos y cosmetólogas es el órgano de la piel. Así que vamos a ver una pincelada de los demás tejidos, pero el tejido que más nos interesa es el tejido de la piel, por sobre todo, ¿ya? Entonces, hay diferentes tejidos en el organismo del ser humano. Tenemos algunos, como por ejemplo el tejido epitelial, que vamos a conocer más adelante, que es el tejido que está asociado a la capa más externa de la piel. De hecho, cuando yo me toco la piel, ese tejido se llama tejido epitelial, por si no sabían, ¿ya? Vamos a acompañar a la compañera. Y luego tenemos un tejido conectivo, que es un tejido que está por bajo esta piel, que nosotros decimos que es la piel superficial. Y además tenemos el tejido muscular, que está asociado incluso al músculo del corazón, ¿ya? Al músculo esquelético, que es el músculo que nos da fuerza para poder desplazarnos, movernos, ejercitarnos, etc. Y además tenemos otro tejido que está constituido por células que se llaman neuronas, que es el tejido nervioso. Y tenemos que saber también que el sistema nervioso, hay uno a nivel central, que es a nivel de cerebro y de médula espinal, y hay un tejido nervioso periférico que es el que llega incluso a la piel, ¿ya? Recordar en el fondo que de repente, por ejemplo, cuando nosotros, no sé, pues nos quemamos o nos peñizcan la piel, tenemos receptores a nivel de sistema nervioso periférico que nos dan en el fondo la sensación de frío, dolor, calor, ¿ya? Y están a nivel de piel, ¿ya? Por tanto, este sistema nervioso en el fondo no lo tenemos que ver solamente como que está a nivel de nuestro cerebro, que es el que nos permite el pensamiento, sino que también está a nivel periférico e incluso llega a la piel, ¿ya? Acá es el principal enfoque en el que a nosotros nos interesa esta clase. ¿Por qué? Porque vamos a ver que este es un corte de piel, ¿ya? Y vamos a ver en el fondo que está dividido en capas. Entonces vemos que esta zona como más externa es el tejido epitelial, que era el que yo les decía que nos tocamos, ¿ya? Entonces si yo me toco la piel, yo principalmente estoy en el tejido epitelial aquí a nivel superficial, ¿ya? Vamos a ver que el tejido epitelial en el fondo sería esta parte que es como, por decirlo de alguna forma, como media morada, rosado oscuro, y sería una capa bien delgada de la piel. Luego tenemos el tejido conectivo, que es el que vemos acá abajo, ¿ya? Y ahora en el fondo tenemos que aprender cuál es el tejido conectivo o qué es el tejido conectivo, ¿ya? Vamos a ver que el tejido conectivo se diferencia además en dos subtipos, tejido conectivo laxo y tejido conectivo denso, y vamos a ver en el fondo cuál es la diferencia entre ellos. Entonces vamos a ver que la primera capa de la piel o la capa más externa de la piel se denomina tejido epitelial, y la capa que está más profunda es la que se llama tejido conectivo. Ya a la misma vez, el tejido conectivo se diferencia en tejido conectivo laxo y denso, ¿ya? Pero vamos a ver un poquito más adelante qué significa eso. A nivel epitelial, ya la capa más externa, la piel está constituida por una proteína que se denomina queratina. Entonces, a nivel superficial, nosotros vamos a ver que, por ejemplo, en las zonas más gruesas de nuestra piel, como por ejemplo en nuestros pies, la piel de nuestros pies es gruesa, ¿verdad? A diferencia, por ejemplo, de la piel de nuestros párpados, que es bien delgadita, vamos a ver que va a depender ese grosor de cuánta queratina tengamos, ¿ya? Entonces, la queratina es una proteína que está a nivel superficial en el tejido epitelial o en la capa más externa de la piel, ¿ya? Entonces, en términos generales, acá tenemos una imagen como real del tejido epitelial o de esta zona que veíamos en la imagen, perdón, me fue para adelante, o esta parte acá arriba que denominábamos epitelio. Si nosotros le hacemos un zoom, vemos esta parte de acá,
y vamos a ver que todas estas como circulitos que se observan son células, y son células, por supuesto, eucariotes, ¿ya? Y lo que vemos a nivel superficial, que acá está como representado como en una especie de dibujo, vemos que lo que está a nivel superficial es lo que denominamos queratina, ¿ya? Entonces nosotros ya sabemos que el tejido más externo de la piel se denomina tejido epitelial y que está recubierto por una proteína que se denomina queratina, ¿ya? Y además sabemos que el tejido epitelial está compuesto por células porque cada uno de estos circulitos que vemos acá son células, y vemos que son células con núcleo, que son esos puntitos que se ven adentro. El puntito que se ve adentro como más grande es el núcleo de la célula, y por tanto si tiene núcleo son células eucariotes, ¿ya? Bueno, los tejidos en el fondo, en términos generales, ahora nosotros hablamos bastante del tejido epitelial, que es el tejido externo de la piel, pero los tejidos de forma general se denominan como un conjunto de células semejantes que se asocian para desempeñar una misma función, ¿ya? En el caso de la función del tejido epitelial de nuestra piel, ¿cuál sería la principal función? ¿Alguno sabrá? Protegernos del exterior. Exactamente, de hecho, lamentablemente, bueno, el tejido epitelial, ¿por qué hablo tanto del tejido epitelial? Porque los cosmetólogos y las cosmetólogas es el tejido al que nosotros tenemos que trabajar más. ¿Por qué? Porque lamentablemente el tejido epitelial, o la capa más externa de la piel, es la que más se daña. ¿Por qué? Porque tiene contacto con detergentes abrasivos, tiene contacto con el medio externo, tiene contacto con los cambios de temperatura, tiene contacto con los agentes detergentes, si uno lava la ropa a mano, por ejemplo. Ese tejido epitelial de la piel, por supuesto que tiene contacto con esos detergentes, tienen contacto con algunos químicos, algunos limpiadores también, si es que no usamos guantes, y por tanto, el trabajo que tiene que hacer el cosmetólogo o la cosmetóloga principalmente es a nivel de este tejido, ¿ya? Por supuesto que nosotros también la idea es trabajar los tejidos más profundos de la piel, pero vamos a ver que el órgano de la piel es un órgano que es bien difícil de traspasar, ¿ya? Es bien difícil como trabajarlo, y por eso nosotros vamos a enseñarles métodos para poder en el fondo estimular la penetración de los activos cosmetológicos en las diferentes capas de la piel, ¿ya? Entonces, dentro del tejido que más nos interesa sería el tejido que vemos acá, que se denomina epidermis, o el tejido epitelial, ¿ya? Que recién mencioné, porque principalmente nosotros cuando hacemos una evaluación de la piel, lo que nosotros vemos es este tejido y vemos qué tipo de piel es y qué tan dañada está. Y luego de hacer una evaluación en esa piel, nosotros vamos a tener que identificar qué tipo de sustancia activa sería más idónea para esa piel y qué tratamiento sería el más idóneo para esa piel, y cómo podemos empezar a hacer un procedimiento cosmetológico en esa piel, ¿ya? Entonces, bueno, las células se especializan y por tanto, ya vimos recién como el ejemplo, el tejido epitelial se especializa para protegernos y para entrar en contacto como de mejor forma nuestro organismo con el medio externo. Lamentablemente el medio externo está lleno de contaminación, ¿verdad? Está lleno de sustancias que son químicas que también pueden dañar nuestra piel, y es por eso en el fondo que la principal función de la cosmetóloga o del cosmetólogo es proteger este tejido y realizar tratamientos para mejorar como la estética y mejorar en el fondo como naturalmente esta capa de la piel, ¿ya? Bueno, en términos generales, la clasificación de los tejidos es el tejido epitelial, que es el que recién le dimos harto enfoque, harta importancia, el tejido conectivo, que ya vimos que bajo este tejido externo hay otro tejido que se denomina conectivo, y dentro del tejido conectivo se diferencia en tejido conectivo laxo y denso, que nosotros recién vimos que estos dos tenemos en la piel. Luego tenemos tejidos conectivos especializados, que es el tejido adiposo, y ahí va la pregunta, ¿el tejido adiposo es parte de nuestra piel o no? ¿Alguien sabe? Profe, no escuché la pregunta. ¿El tejido adiposo sería parte de nuestra piel o no? No. No, ¿Qué dicen ustedes? ¿Alguien más tiene otra opinión? ay, no sé. Sí, No.
según Sí, es yo. parte de la piel. Creo que sí, porque Como está la parte grasa que tiene la piel. como la más profunda, claro. Ya, por ahí ya No. tenemos una idea que está un poquito más como elaborada y sí, ya el tejido adiposo sí es parte de nuestra piel, porque vamos a ver que el tejido más externo se llama epitelial, el tejido del medio se llama tejido conectivo y el tejido más profundo se llama tejido adiposo o hipodermis, ¿ya? Ahora, nosotros tenemos que ver que en nuestra piel sí hay una capita de grasa, que es la tercera capa de la piel, pero además, alrededor de nuestros órganos también hay tejido adiposo, ¿ya? No es que como que la única grasa que tengamos sea la tercera capa de nuestra piel, ¿ya? No sé si han escuchado esto como de personas que tienen el hígado graso o hay mucha grasa a nivel abdominal. En el fondo va a depender de nuestra alimentación y cómo nos cuidemos, cuánta grasa haya alrededor de nuestros órganos y también en nuestra zona del tejido adiposo de la tercera capa de nuestra piel, ¿ya? Entonces va a depender de eso. Si ustedes sabían también que a nivel de, por ejemplo, los riñones también tienen un poquito de grasita que hacen que se mantengan en su lugar. Por tanto, hay cierto tejido graso que es funcional y otro tejido graso en el fondo que lamentablemente debido a nuestros hábitos alimenticios está como muy aumentado y por sobre todo como en Chile que hay índices de sobrepeso y obesidad, en el fondo es un tejido a trabajar por sobre todo en esta época, porque en pandemia nos estamos moviendo poquito y estamos comiendo un poquito más, ¿ya? Entonces es importante entender que el tejido adiposo sí forma parte de la piel, de la tercera capa de la piel, ¿ya? Y el tejido adiposo en el fondo es el que nos modela como físicamente, ¿ya? Vamos a ver más adelante, creo que hay unas imágenes. Luego tenemos el tejido cartilaginoso, que el cartílago en el fondo está asociado a la unión entre dos huesos. Tenemos el tejido óseo, que está asociado a los huesos, que nos conforman esqueléticamente en nuestro cuerpo. Tenemos también un tejido que se denomina la sangre, que es un tejido que pasará por la piel o no pasará por la piel la sangre. Chicas y chicos. ¿El tejido de la sangre o la sangre en sí circula a través de nuestra piel o no? Sí, sí Sí, circula. Sí, sí, ¿verdad? Porque, por ejemplo, cuando nos hacemos un corte, cuando cortamos. exactamente, nosotros rompemos la piel, ya, por ejemplo, no sé, típico que uno está cocinando y sin querer se pasa el cuchillo y en el fondo nosotros rompemos esta barrera de la piel, este órgano de la piel, y por supuesto lo que uno ocurre inmediatamente es sangre. Por tanto, vamos a ver que este tejido o la sangre, ya, y el sistema vascular está circulando a través de la piel. Por tanto, también se relaciona con el órgano que nosotros vamos a trabajar. El tejido muscular ya está en zonas más profundas, ¿ya? Probablemente los que están en masofilaxia van a aprender un poquito más de este tejido muscular, el nombre de los músculos, para, en el fondo, saber cómo realizar esos masajes, pero a nivel de cosmetológico, en el fondo, en nuestro ramo no lo vamos a ver tan en profundidad. Quienes tienen masofilaxia lo van a ver más en profundidad. El tejido nervioso, yo recién les había adelantado que el tejido nervioso sí es un tejido que también se asocia a la piel. ¿Por qué? Porque cuando yo, por ejemplo, toco una textura y siento frío, dolor, siento relieve, siento suavecito, siento áspero, toda esa información se envía a través de la piel al sistema nervioso central, se codifica esa información y se entiende como una superficie suave, una superficie fría, la sensación de calor, la sensación, cuando yo me quemo también, por ejemplo, o tengo alguna herida en la piel, también yo lo siento como doloroso. Por tanto, a nivel de nuestra piel también tenemos tejido nervioso o nervios periféricos, que se llaman, ¿ya? Así que ojo también que nuestra piel en el fondo no es un órgano que no se conecta con los demás tejidos, sino que está relacionado. Y también tenemos otro tejido que es el tejido reproductivo, que yo me imagino que lo vieron todos en el colegio, que es en el fondo, los órganos reproductivos en el fondo son, bueno, en cosmetología no es el gran enfoque, porque nuestro principal enfoque es la piel, y generalmente esta zona nosotros no lo trabajamos mucho,
y generalmente, bueno, me imagino que su profesora de masofilaxia, en el caso que uno haga un masaje corporal, ojalá tener cuidado con la zona genital, porque también hay varios virus asociados a esa zona, y hay varias infecciones de transmisión sexual que es importante como tener como diferenciada esa área para no trabajar, ¿ya? Eso pues chicas, ¿ya? En el tejido reproductivo, bueno, en esa zona es una zona que hay varias, bueno, es una zona en el fondo que puede ser riesgosa trabajarla por las diferentes infecciones de transmisión sexual que hay a ese nivel, pero también hay que entender que la piel es un órgano que también tiene diversas infecciones, ¿ya? O diferentes enfermedades. No sé si conocen como las famosas verrugas, que también se contagian y son infecciosas y son a través de un virus, a través de la piel. ¿Qué más? Hay un montón en el fondo de patologías infecciosas que también se pueden transmitir a través de la piel, y por eso entonces es tan importante también tener todos los cuidados del lavado de manos, ya, si vamos a realizar un procedimiento de masofilaxia, donde vamos a tocar varias áreas de piel, también es importante el lavado de manos antes y después del procedimiento, y en el fondo tener todos los cuidados asociados a no solo como contagiarme algo a través de la piel, sino que también a nivel respiratorio por el famoso coronavirus, ¿ya? Eso en términos generales, ¿ya? Entonces, el tejido nervioso casi siempre, en todos lados usted lo va a ver como que está asociado al sistema nervioso central, que es más que nada al cerebro y a nivel de la columna, pero ya sabemos que también hay un sistema nervioso que es el central, periférico, que llega incluso al órgano de la piel. El tejido adiposo siempre nosotros lo vamos a ver como que está asociado como a esto del abdomen, de la grasa abdominal, pero ya sabemos que en toda nuestra piel hay en la tercera capa grasa, que también es, en el fondo lo que hace es moldear nuestro cuerpo, ¿ya? Quienes tenemos algunos kilitos de más, vamos a estar un poquito más redonditos, por ejemplo, en esta zona abdominal, y las mujeres, por sobre todo, tendemos a acumular grasa en las zonas de las caderas y en las zonas de las mamas, ¿ya? También el Diferencias tejido, hormonales. exactamente, ya naturalmente las mujeres, como en esto que nos preparamos como para ser madres, tendemos a, tenemos un metabolismo como más lento y tendemos a almacenar más grasa, ¿ya? A diferencia del hombre que no tiene tejido adiposo, pero generalmente tiene un metabolismo más acelerado y utiliza en el fondo más rápido la energía. A diferencia de nosotras las mujeres, que la energía la almacenamos como grasita, ¿ya? Tendemos a almacenar un poco más, ¿ya? No es que en el fondo es una regla general. Si hay una persona que hace deporte, que utiliza la energía que consume, por supuesto que va a tener menos tejido adiposo que otra que es sedentario y que come rico, ¿ya? En el fondo eso va a depender de nuestros hábitos alimenticios y nuestros hábitos asociados al deporte, ¿ya? Tejido muscular, eso lo van a ver muy bien a nivel de masofilaxia, quienes están en ese curso. Tenemos acá el tejido conectivo, que vamos a ver que es la segunda capa de la piel, y también está asociado a, miren, el tejido, bueno, hay tejido conectivo especializado, que dijimos que era el tejido adiposo, y tejido conectivo laxo y denso, ya que habíamos clasificado recién. Vamos a ver que el tejido conectivo no es solamente la segunda capa de la piel, sino que también está asociado a los cartílagos, ¿ya? Y el cartílago era en el fondo asociado a la unión de dos huesos. Y tenemos también el tejido epitelial, que en términos generales dijimos que era como la capa más externa de la piel, ¿ya? Pero vamos a ver que el tejido epitelial también está asociado a, por ejemplo, el recubrimiento de cavidades internas, como por ejemplo a nivel bucal, esta piel interna de la boca también sería tejido epitelial, ¿ya? Para que nosotros sepamos en el fondo que no es solamente la capa externa de la piel, sino que a nivel interno también sería como la piel que recubre a nivel interno mi boca, el tejido también que recubre mi esófago y todo mi sistema digestivo, ¿ya? Entonces el tejido epitelial no solo sería la capa externa de la piel, sino que serían todos los órganos, perdón, todo el tejido que recubre cavidades internas, ¿ya? También acá está clasificado como tejido intestinal, que pues se podría relacionar igual un poco con este tejido epitelial, y el tejido de los huesos, que es el tejido óseo en el fondo, que genera este soporte, que es todo el esqueleto en el fondo, el conjunto de huesos que soporta nuestro cuerpo, y que es importante en el fondo cuidarlo porque
requiere, por ejemplo, ciertos nutrientes como el calcio, ¿verdad? El fósforo en nuestros huesos, y por eso entonces tan importantes es la alimentación. Acá vemos otra imagen, pero pasemos al tiro a la materia entonces. Tejido epitelial. Ya. Tejido epitelial, entonces dijimos que era el tejido que recubre superficies corporales externas e internas. La superficie corporal externa es la piel, ¿ya? La capa más externa de la piel es tejido epitelial, ¿ya? Y ese es el que nosotros conocemos como epidermis. Entonces, epidermis, capa más externa de la piel, tejido epitelial. Y ahí usted tiene que hacer la mnemotecnia de epitelial con epidermis, epi con epi, ¿ya? Eventualmente en alguna prueba del Ceremi en Salud le pueden preguntar acerca del tejido epitelial de la piel, acerca del tejido, perdón, acerca de la epidermis, ya como capa más externa de la piel, o pueden consultarle con una pregunta acerca de la capa más externa de la piel. Cualquiera de los tres son sinónimos, ¿ya? Y dijimos que esta capa en el fondo es la que tiene contacto con el medio externo y es la capa que uno más daña, ¿ya? Por contacto con los agentes contaminantes, vivimos en una ciudad contaminada, y también por los agentes químicos que utilizamos y limpiamos, por ejemplo, con cloro y nos cae en la piel, por supuesto que eso va a irritar nuestra piel. Si somos, por ejemplo, alérgicos, también esta capa de la piel se va a ver bien afectada. Si tenemos algún grado de dermatitis, también el tejido del epidermis es la que más tiene contacto y la que más nos rascamos y nos rompemos. Así que ojo con eso. Y también dijimos que a nivel interno, por ejemplo, la zona interna de la boca también está recubierta por la epidermis, ¿ya? A nivel respiratorio también, cierta zona del sistema respiratorio también está como recubierta por esta epidermis, ya que podría ser en el caso como por ejemplo de la cavidad nasal, esta piel interna a nivel nasal también se denominaría como epidermis, ya, así que ojo con eso. Acá tenemos que diversas cavidades del organismo como la boca, el esófago, el estómago, no sé si tenemos otra imagen, también estaría recubierta por esta capa más externa que sería como la epidermis, ¿ya? O sea, el tejido epitelial. Epidermis se denominaría solamente a nivel del órgano de la piel, pero a nivel interno se denominaría como tejido epitelial. Así que ojo con eso. Acá tenemos una imagen en donde vemos que la cavidad bucal, por la zona interna, esta piel que está dentro de la boca, es tejido epitelial. A nivel de esófago también se denominaría esto tejido epitelial, pero estoy hablando de la zona más externa del esófago o que tiene contacto con los alimentos cuando pasan por ahí. A nivel de estómago también se podría denominar que lo que tiene contacto también con los alimentos que nosotros consumimos, que están triturados, también se denominaría tejido epitelial o epitelio, también es un sinónimo. A nivel intestinal también sería lo mismo, pero cambiaría este tejido epitelial, ¿ya? Este epitelio se modificaría a través del conducto del sistema digestivo, pero recordar que el sistema digestivo en el fondo no es el enfoque de nuestro curso, pero es más que nada para que usted sepa, ¿ya? Todo esto que está dentro de nuestra boca, también esto es tejido epitelial o epitelio, ¿ya? Por tanto, nosotros ya conocemos en el fondo un poco más de esta información, aunque nosotros no trabajamos a nivel bucal y a nivel del sistema digestivo, pero por lo menos esto para tener ciertas nociones. El tejido epitelial que nos interesa a nosotros es la capa más externa de la piel, ¿ya? Bueno, las características de los tejidos epiteliales están formadas por células agrupadas, muy juntas, con poco o ningún material intercelular. En el fondo es una célula al lado de la otra, pegaditas, que no permiten el paso de ciertas cosas, ¿ya? En el fondo dice que las células epiteliales descansan sobre el tejido conectivo, es decir, siempre va a haber un tejido epitelial y bajo este tejido epitelial va a haber un tejido conectivo, ¿ya? A nivel del tejido epitelial bucal, a nivel del tejido epitelial de la piel externa, a nivel del tejido epitelial del esófago, estómago, intestinos, ¿ya? Entonces siempre el tejido epitelial va a ser como el de más afuera y más adentro siempre va a haber un tejido conectivo. Dice a nivel general que en el tejido epitelial no hay vasos sanguíneos. Entonces, no sé si le ha pasado que en algún momento, por ejemplo, se ha cortado superficialmente y no ha sangrado, ¿ya? O, por ejemplo, no sé si ha visto cuando se empieza a descamar su piel, ¿ya? Y no sangra. A nivel de la capa más externa de la piel, nosotros no tenemos vasos sanguíneos, ¿ya? Por tanto, no sé si alguien ha hecho como
Esto como, y bueno, generalmente se hacía cuando uno era chiquitito, que era como enterrarse un alfiler a nivel superficial de la piel y no sangraba. No sé si alguien ha hecho esa tontera que uno de repente hacía cuando es chiquitito. Eh, Generalmente, si yo paso a nivel superficial un alfiler y no sangra, significa que estoy en el tejido epitelial. Si, por ejemplo, yo me llegase a pinchar con un alfiler y sangra, significa que llegué al tejido conectivo, ¿ya? Por tanto, a nivel superficial, no sé si usted ha visto o ha ido al podólogo cuando le rebajan los callos, le rebajan los callos, le rebajan los callos y no sangra, ¿cierto? Y te sacan piel, y te sacan piel, y te sacan piel y no sangra. Eso es porque están trabajando a nivel epitelial, ¿ya? No sé si le ha pasado cuando tiene como algunas durezas alrededor de las uñas, cuando se las saca, por ejemplo, o se las rebaja con una lima, o se las corta, por ejemplo, con el corta uñas, y no sangra, significa que estamos a nivel epitelial, ¿ya? Entonces, ojo, que la capa más externa de nuestra piel es delgada y no sangra. Si llegase a sangrar, significa que ya no estamos en la capa a nivel epitelial, sino que estamos a nivel conectivo, que es la segunda capa de la piel. Parece que por ahí hicieron una pregunta en el chat o escribieron algo. No sé si alguna me lo podría leer, chiquillas, que me parece como tintilando, pero no lo puedo ver. No, profe, no hay ninguna pregunta. ¿No? Ah, ya, me sale como una... Ya, entonces, a nivel epitelial, la capa más externa de mi piel no tiene vasos sanguíneos, ¿ya? Es una capa muy delgadita, que es súper fácil de traspasar a la capa siguiente, y en el fondo va a depender ese tejido epitelial a qué zona nos estamos refiriendo, porque es diferente el tejido epitelial de mi piel, a diferente al tejido epitelial de la zona interna de la boca, a diferente al tejido epitelial del esófago, del estómago y de los intestinos. Todos son tejidos epiteliales, se denominan igual, pero están conformados diferentes por diferentes células, y acá, por ejemplo, vemos clasificación de los epitelios. Acá vamos a ver que hay mucha diferencia entre los tejidos epiteliales. Vamos a ver que el tejido epitelial de nuestra piel está clasificado como escamoso estratificado, ¿ya? Es decir, es un tejido epitelial estratificado o que tiene múltiples capas de células, que es lo que vemos acá y lo que yo estoy marcando con el mouse. No sé si lo ven. Entonces, el tejido epitelial que a nosotros nos interesa es el tejido epitelial de la piel y está denominado como tejido multiestratificado o estratificado, o es un conjunto de células que están una pegadita sobre otra, ¿ya? Ese es el que más nos interesa, y la clasificación, bueno, la información que necesito que manejen también es que no tiene vasos sanguíneos y por tanto la zona más externa de mi piel, que al parecer siempre es más delgadita, no tiene vasos sanguíneos. La función en el fondo es formar cubiertas o revestimientos de superficies, y el tejido epitelial lo que busca principalmente es brindar protección. El tejido epitelial que tiene contacto con el medio externo y lo que busca es proteger todo nuestro organismo del medio externo, ¿ya? Tejido conectivo. Pasamos ahora a la segunda capa de la piel. La primera capa de la piel, o la capa más externa, se llama tejido epitelial, epitelio o epidermis. Cualquiera de los tres nombres es sinónimo. Ahora vamos a la siguiente capa de la piel, desde afuera hacia adentro, que es el tejido conectivo, ¿ya? El tejido conectivo comprende un grupo de tejidos polimorfos, o sea, de diferentes formas, que se caracteriza por poseer diferentes tipos de células y fibras dispersas en una matriz extracelular. ¿Y a qué significa esto? Que de repente está medio complicado el vocabulario. En el fondo quiere decir que tenemos diferentes tipos de células, ya no solamente un tipo de células, sino que diferentes tipos de células que se encuentran sumergidas en una matriz, ya, en una especie de sustancia, por decirlo de alguna forma, y que además, entre medio de estas células, lo que nosotros vamos a ver son fibras. ¿Y qué es una fibra? Generalmente las proteínas generan estructuras fibrosas, ¿ya? Vamos a verlo en las imágenes más simples. Bueno, dice acá, está compuesto por células separadas por cantidades variables de sustancia intercelular o matriz extracelular. Ahí en el fondo va a depender de cómo lo veamos, lo vamos a ver más fácil en una imagen, y está formado por fibras, ¿ya? ¿Qué fibras son? Acá está lo más importante, las fibras de colágeno, elastina y reticulina, ¿ya? O fibras de colágeno, reticulares y elásticas. Son el mismo, son sinónimos.
Y esto es principalmente a nivel de piel, lo que genera el soporte a nivel de nuestra piel. ¿Qué es lo que ocurre lamentablemente con la edad? Estas fibras empiezan a perder su elasticidad y empieza a haber lo que nosotros conocemos como flacidez, ¿ya? ¿Conocen lo que es la flacidez? Sí, profe. Sí, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando somos jóvenes, en el fondo nuestra piel se ve tensa, se ve tirante, no se ve caída, todo lo contrario, sino que se ve en un estado como más bien tenso, sin arrugas, con algunas pocas líneas de expresión, pero eso es normal. Pero ¿qué es lo que ocurre con la vejez? Esta piel que se ve tensa empieza a perder elasticidad y las fibras empiezan a, así como una especie de cama elástica, empiezan a ceder y la piel tiende a tener la flacidez, que es la que conocemos que generalmente tienen las personas mayores. Y esta flexibilidad de nuestra piel se las dan estas fibras. Yo digo que estas fibras son una especie como de cama elástica. Entonces, es una cama elástica flexible. Si yo toco mi piel y la deformo, mi piel vuelve a su estado natural debido a que es como una cama elástica que yo deformo y luego vuelve a su estado original. ¿Qué es lo que ocurre lamentablemente con estas fibras? Con el transcurso de los años se empiezan a degenerar, empiezan a perderse y la piel empieza a ceder, entonces los pómulos generalmente tienden a caer un poco, ¿ya? Empiezan a marcarse un poco más los surcos del rostro, se empieza a perder densidad a nivel facial y eso principalmente viene dado por la pérdida de estas fibras de colágeno, elastina y reticulina. Entonces, a nivel del tejido conectivo de la piel, ¿por qué es tan importante el tejido conectivo? Porque es la que soporta nuestra piel o la que le da la flexibilidad a la piel y es quienes son los responsables de la flacidez en un futuro. Por tanto, lo que nosotros tenemos que hacer como cosmetólogas y cosmetólogos es proteger estas fibras de colágeno, elastina y reticulina para que en un futuro la flacidez sea menor o ojalá no haya flacidez. Y esto no solamente ocurre a nivel de rostro, que es como lo más común que vemos, ocurre a nivel de todo nuestro cuerpo. Por eso en el fondo después, cuando uno ya es viejito, tiene todo como un poco más caído, ¿ya? Porque estas fibras ya en el transcurso normal de la vida empiezan a perderse. Dice que en la dermis, entonces ya sabemos que tejido epitelial es el más externo y tejido conectivo es sinónimo de dermis en la piel. Y dermis, o tejido conectivo, está asociado a las fibras de colágeno, elastina, reticulina, que yo le digo que es esta famosa cama elástica que le dan flexibilidad a nuestra piel. Y además hay ciertas células que son importantes a aprender. Acá vemos en el fondo que el tejido conectivo está clasificado como tejido conectivo laxo y tejido conectivo denso, y además hay tejido conectivo especializado, que es el tejido adiposo. Ese tejido conectivo en el fondo se subclasifica en 3 categorías, que son las que me importa, tejido conectivo laxo, denso y tejido adiposo, ¿ya? Y vamos a ver si en una diapositiva más adelante tenemos la diferencia entre ellos. Dice que la principal función es que, bueno, hay intercambio entre el medio interno y externo a nivel celular, actúan como tejidos de relleno, ¿ya? Intercomunican órganos y entre ellos se depositan sustancias de reserva, ¿ya? Esto en términos generales porque el tejido conectivo no solamente está en la piel, pero recordar que nosotros como cosmetólogas y cosmetólogos queremos darle el enfoque a la piel, porque es el órgano que trabajamos. Los más importantes de los tejidos conectivos son los de sostén, que tenemos el tejido conectivo óseo, ya, o los huesos, que también estarían subclasificados como tejido conectivo. Los cartílagos, ya que yo le digo que está asociado a la unión de hueso con hueso. De almacenamiento, que es un tejido conectivo especializado, que es el tejido adiposo o la famosa grasa. Tejido conectivo de unión, que son los famosos tendones, ¿ya? Y ligamentos, ¿ok? Y eso está más bien asociado como al sistema como músculo esquelético y asociado como a la unión entre músculo, hueso y asociado a las articulaciones, ¿ya? Pero recordar que tampoco ese es nuestro enfoque está asociado a la piel, por eso siempre tenemos que ver esta clase con ese enfoque. Tejido conectivo laxo, ¿ya? Tejido conectivo laxo, recordar que en la dermis tenemos la primera capa de la piel, que es la epidermis, la segunda capa es la dermis, y la dermis se subclasifica en 2, tejido conectivo laxo y tejido conectivo denso, ¿ya? Ahora vamos a ver el tejido conectivo laxo.
Se caracteriza por tener cantidad moderadas de células, es decir, tiene poquitas células y escasas fibras y abundante sustancia fundamental. Eso sería algo como lo que vemos acá. Vemos que en el fondo vemos esto que está como blanco, que sería la sustancia fundamental, o una especie de matriz en la que se sostienen las escasas células que posee este tejido y pocas fibras, ¿ya? Entonces vamos a hacer un pequeño, vamos a volver a la imagen anterior, esta, donde vimos que tenemos el tejido epitelial a nivel superficial, y luego teníamos el tejido conectivo laxo, en donde es como menciona esta definición. Vemos que hay poquitas fibras, ¿ya? Las fibras serían como estas líneas rosaditas, ¿ok? Rosaditas que se unen unas con otras. Dice que también hay escasas células, vemos acá que las células serían como estos puntitos que se ven acá, no sé si lo ven, pero esos puntitos como morado oscuro serían las células, y que están sumergidas en una sustancia, en una matriz que se llama sustancia fundamental, que sería lo que está como de fondo blanco, por decirlo de alguna forma, ¿ya? Ese sería como el tejido conectivo laxo. ¿Cuáles serían estas células o cómo se denominarían? Lo vamos a ver en la próxima clase de la piel. Y ahí vamos a ver así como las capas de la piel en profundidad de nuevo. Entonces, vamos, si no me equivoco, acá, ¿ya? La célula característica es el fibroblasto. Acá ya nos adelantamos un poquito a la materia. Entonces, ¿qué son los fibroblastos? Son las células que sintetizan colágeno, elastina y reticulina. Por tanto, estas fibras que están acá, y yo les digo que son la famosa cama elástica de nuestra piel, son formadas por una célula que está especializada en formar estas proteínas. Estas fibras a todo esto son algo así como una trenza de proteínas, ¿ya? Y la célula encargada de generar estas trenzas, ¿ya?, de proteínas, que nosotros la vemos como estas líneas que están a nivel de la imagen, todas estas líneas son fibras, se denomina fibroblasto la célula que sintetiza fibras de estas proteínas de colágeno, elastina y reticulina. ¿Ya? Entonces, ojo con eso, que la célula característica a nivel de piel es el fibroblasto. ¿Ya? Y el fibroblasto es esta célula característica a nivel de piel, pero a nivel de otros tejidos conjuntivos tiene otras funciones también, ¿ya? Este tejido se ubica preferentemente debajo de los epitelios, o sea, todos los epitelios que vimos, pero el epitelio que más nos interesa es la ropa externa de la piel o la epidermis, entre los músculos y alrededor de los vasos sanguíneos y nervios, ¿ya? Es decir, en este tejido hay vasos sanguíneos, hay nervios o sistema nervioso periférico, y este es el tejido en donde si nosotros, por ejemplo, nos cortamos la piel, si sangra es porque estamos en la dermis, ¿ya? Si no sangra es porque solamente llegó a nivel de epidermis, ¿ok? Entonces, ojo con esto, que el tejido conectivo es ampliamente irrigado, tiene vasos sanguíneos y tiene terminaciones nerviosas. Así que si yo, sin querer, me corto, si hay sangre es porque llega a la dermis, y si me duele es porque estoy en la dermis, porque hay sistema nervioso, y el sistema nervioso que entrega la información del dolor, ¿ya? Y es la que conocemos como dermis papilar, ¿ya? Entonces acá vamos a clasificar la dermis como dermis papilar, que es la dermis superficial, y la dermis reticular, que es el tejido conectivo denso. Entonces, tejido conectivo laxo es sinónimo de dermis papilar, y tejido conectivo denso es sinónimo de dermis reticular, ¿ya? Aquí ya como que empezamos a hablar un montón de materia, un montón de conceptos que de repente no son muy familiares, pero que es importante que lo entendamos, ¿ya? Entonces, a nivel general, la información que hemos visto, para hacer un pequeño repaso, es que a nivel de la piel, la zona más externa se llama epitelio, epidermis, hay una proteína en ese tejido que se llama queratina, que es la que vemos acá a nivel superficial, como toda esta capa rosadita, ¿ya? Superficial. Luego vimos que la segunda capa de la piel se denomina dermis, es tejido conectivo, y hay tejido conectivo laxo, dermis papilar, y tejido conectivo denso, que es la dermis reticular. Y que dermis o tejido conectivo son sinónimos a nivel de piel, ¿ok? Nos falta el tejido conectivo denso. Entonces nosotros ya vimos la dermis papilar, dijimos que son escasas células. La célula que principalmente está ahí es el fibroblasto, que es la que sintetiza las fibras de colágeno, elastina y reticulina, y también hay poquitas fibras.
pero vamos a ver que la diferencia con la dermis reticular es que dice que posee también poquitas células. Entonces, no sé si ven, pero a nivel de tejido conectivo no hay una gran cantidad de células. A nivel de tejido epitelial, dijimos que había una célula al lado de la otra pegada por sobre una capa de células y otra capa de células y otra capa de células. A nivel epitelial hay muchas células, pero a nivel conectivo no hay tantas células. Dice que hay escasas células a nivel de tejido conectivo laxo y a nivel de tejido conectivo denso. Dice que abundante cantidad de fibras, ¿ya? Acá el tejido conectivo denso tiene más fibras que el tejido conectivo laxo, ¿ya? Es decir, a nivel más profundo, acá, en esta zona más profunda, hay muchas más fibras de colágeno, elastina, reticulinas, que a nivel superficial, ¿ya? Como vemos acá en la dermis papilar. Y además, dice que las fibras que predominan son las colágenas, ¿ya? O sea, hay muchas más fibras de colágeno a este nivel. En términos generales, nosotros podríamos decir que en la dermis, ya sea en la dermis papilar o reticular, o en la dermis del tejido conectivo laxo, o en la dermis del tejido conectivo denso, vemos que va a haber pocas células. La célula predominante va a ser el fibroblasto, que sintetiza las fibras de colágeno, elastina y reticulina. Vamos a ver que a nivel de tejido conectivo denso va a haber más fibras que a nivel de tejido conectivo laxo. O es lo mismo decir que a nivel de dermis papilar hay muchas menos fibras que a nivel de dermis reticular. En el dermis reticular hay muchas más fibras. Y mientras haya más fibras, significa que la cama elástica es mucho más firme, por decirlo de alguna forma, ¿ya? La característica de la dermis en términos generales, sin complicarnos de dermis papilar, dermis reticular, tejido conectivo laxo y denso, en términos generales la dermis es la famosa cama elástica que está sumergida en una matriz o en una sustancia que tiene pocas células y que estas células son las encargadas de generar las fibras. Y son la famosa capa que nosotros tenemos que proteger y cuidar para la vejez, para que no tengamos tanta flacidez a nivel corporal y a nivel del rostro, ¿ya? Entonces, tejido conectivo denso en la dermis reticular. Acá tenemos no sé si se ve un poquito la diferencia entre la dermis papilar, que sería como esta que está acá arriba, que estoy marcando con el mouse, esta que está acá, y esta es la dermis reticular. O sea, no sé si se ve, pero la dermis reticular tiene como más rosado, por decirlo de alguna forma, y estas son más fibras, ¿ya? Lo que está acá como rosadito son más fibras, lo que está como en puntito morado son células, ¿ya? Igual son poquitas células. A diferencia del tejido epitelial, no sé si lo ven, pero tiene muchos puntitos morados, que son muchas células. O sea, a nivel epitelial hay muchas células, y a nivel de dermis no hay tantas células, y las células que conocemos son las del fibroblasto, que son células que sintetizan colágeno, elastina y reticulina, ¿ya? Chiquillas y chiquillos, esta información ojalá que no se les olvide nunca más, porque es lo básico de lo básico que tenemos que saber de la piel, ¿ya? Ahora tenemos el tejido conectivo especializado, que es la famosa grasa o tejido adiposo. Es un tejido conectivo laxo, es como un derivado de un tejido conectivo laxo, se denomina tejido conectivo especializado, y esta es la tercera capa de la piel. Entonces, la primera capa de la piel, desde afuera hacia adentro, sería la epidermis, después vimos la dermis, y ahora vamos a ver la hipodermis, o el tejido adiposo. Está formado por células que se llaman adipocitos, que son células en el fondo que se forman como una especie de reserva para nuestro organismo. Si por ejemplo hoy día yo no tomé desayuno, nuestro organismo va a buscar una vía energética para mantenerme respirando, para que siga funcionando mi corazón, para que yo siga haciendo mis actividades, siga aprendiendo, siga estando en clases. ¿Y qué vía va a utilizar? La vía adiposa o la vía de las grasas para obtener energía. Entonces, toda la grasita que nosotros tenemos es un almacenamiento de energía que en momentos en el que nosotros no nos hemos alimentado bien, se utiliza para así, en el fondo, mantener la vida, ¿ya? Lo que ocurre lamentablemente en la vida de hoy es que nosotros comemos harto y no utilizamos la energía, y como no utilizamos la energía, se empieza a almacenar, ¿ya? Y por eso en el fondo hay tantos índices de sobrepeso y obesidad, porque comemos más de lo que utilizamos. La idea es que siempre la energía que nosotros consumamos la utilicemos haciendo actividades físicas, pero como nuestra vida es más bien sedentaria, esa energía se almacena en grasita, ¿ya? Así que
Esa es la famosa capa que generalmente quienes estén en masofilaxia van a empezar a trabajar, sobre todo en esto que se llama como masaje reductivo, que lo que busca es así como movilizar un poco esta capa de grasa, que es súper difícil de trabajar, ¿ya? Por eso el masaje reductivo es como bien, como mucha fuerza, ¿ya? Se denomina también panículo adiposo y es el que modela nuestro cuerpo. ¿Ok? Quienes tenemos más grasita en el fondo, tenemos por ejemplo la zona abdominal un poco más redondita, ¿verdad? Las mujeres somos un poquito más curvilíneas, porque almacenamos más grasa en la zona de las caderas. Los hombres que tienen más grasa corporal, tienen como más barriga, ¿verdad? Entonces a ese nivel tenemos varios lugares en donde se almacena la grasa, pero nuestra grasa está distribuida a nivel de todo nuestro cuerpo, ¿ya? Y en donde haya piel, bajo la piel va a haber una capa de grasa, porque es normal, porque es la tercera capa de la piel, ¿ya? Tejido cartilaginoso, entonces yo les decía que el cartílago se encuentra como en las partes donde se une hueso con hueso, y lo que busca principalmente en el fondo es que cuando choque hueso con hueso no se desgaste, sino que todo lo contrario, sino que se mantenga la articulación sin daño, y en el fondo no es algo del que nos interese como en cosmetología, pero igual es importante entender, ya que también es un tejido conectivo ese. Tejido óseo es el tejido asociado a los huesos, ¿verdad? No vamos a aprender todos los huesos, la verdad. Probablemente quienes estén en masofilaxia tengan que hacerlo y aprenderse la musculatura también, pero no es algo que a nosotros nos interese, o sea, que sea como nuestra especialidad en cosmetología. En cosmetología vamos a darle un poquito más de énfasis en el órgano de la piel, ¿ya? Pero entender también que en este órgano de la piel, bajo este órgano de la piel hay musculatura, bueno, hay grasita, hay musculatura y también hay huesos, y quienes quieran también, es importante también conocer un poco más a nivel óseo cómo se llaman los huesos de nuestro cuerpo, ¿ya? Pero no es algo que yo les voy a pedir que se aprendan de memoria. Bueno, dice, conjuntamente con los músculos esqueléticos, los huesos conforman el aparato locomotor de los vertebrados. La cavidad de los huesos contienen a la médula ósea y a la vez la protege, ¿ya? La matriz intercelular calcificada representa la reserva más valiosa de calcio, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo importante para el nivel de hueso? Importante siempre consumir alimentos con calcio para tener huesos más fuertes. Los huesos que tienen menos calcio son los huesos que se ponen más porosos y son las personas en el fondo que tienden a fracturar mucho más rápido los huesos, ¿ya? Si yo tengo un hueso rico en calcio, son huesos duros y fuertes. Si yo no consumo calcio en mi dieta, mi organismo necesita calcio para vivir, ¿y de dónde va a sacar esa reserva de calcio? De los huesos, y por tanto mis huesos van a estar más porosos. Por eso es importante consumir una dieta rica en calcio. La sangre, ya, el tejido de la sangre sí circula a través de la piel, ya dijimos que circula a nivel de tejido adiposo, bueno, ahora yo les digo a nivel de tejido adiposo o de la hipodermis y de la dermis, ¿ya? A nivel de epidermis no hay sangre, pero a nivel de dermis e hipodermis sí circula la sangre. Y la sangre en el fondo lo que hace es irrigar y nutrir todas las células que se encuentran en esos tejidos, ¿ok? La sangre generalmente a través del sistema respiratorio se enriquece de oxígeno que es necesario para todas las células de nuestro cuerpo, y por tanto el oxígeno es uno de los nutrientes necesarios para mantener la vida. Luego, el otro nutriente que se necesita son las diversas vitaminas y minerales que se incorporan a través de la dieta, y todos estos nutrientes circulan a través de la sangre. Por tanto, la sangre viaja a través de este sistema de cañerías que se llama sistema vascular, y a través de los vasos sanguíneos nutre todas las células de nuestro cuerpo, todas las células vivas de nuestro cuerpo. Y por eso es importante que a través de nuestra sangre se incorporen, bueno, estén en el fondo los nutrientes necesarios, por eso es tan importante tener una dieta equilibrada. Y acá se menciona que la sangre o el tejido sanguíneo es un tejido conectivo especializado con matriz líquida. Hay elementos que circulan a través de nuestra sangre, que son los famosos glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. En términos generales, los glóbulos rojos son los que hacen circular este nutriente necesario y vital, que es el famoso oxígeno,
¿ya? El glóbulo rojo es algo así como un auto en el que se viaja el oxígeno para poder nutrir todas las células de nuestro cuerpo. Perdón, el glóbulo rojo, es el glóbulo rojo. El glóbulo rojo entonces sería como el vehículo en el que se transporta el oxígeno, que se incorpora a través de mi respiración y que se encarga de nutrir todas las células de nuestro cuerpo. Los glóbulos blancos son esto que vemos acá, que son principalmente células del sistema inmunológico, que si nuestro organismo detecta que hay alguna bacteria o algún microorganismo en nuestro cuerpo, activa como todo este arsenal de guerra que se denomina sistema inmunológico, y lo que buscan ellos es matar al microorganismo. Y por otro lado tenemos las plaquetas, que las plaquetas están asociadas a cuando hay una ruptura de un vaso sanguíneo, ¿ya? O una herida, donde hay pérdida de sangre. Lo que hacen las plaquetas es juntarse y bloquear la pérdida de sangre para que así en el fondo no sea una herida muy grave. Las plaquetas en el fondo están asociadas a la coagulación de la sangre y son las encargadas en el fondo de que no se pierda sangre a nivel de nuestro organismo. Acá está lo mismo que les mencioné, glóbulos rojos o eritrocitos son sinónimos, glóbulos blancos o leucocitos, y plaquetas, trombocitos. Glóbulos rojos, transporte de oxígeno en la sangre; glóbulos blancos, asociado al sistema inmunológico y a todo este sistema que busca protegernos de los agentes externos; y las plaquetas son las encargadas de impedir la pérdida de sangre cuando hay una ruptura de un vaso sanguíneo. Vaso sanguíneo sería algo así como este tubito o este sistema de cañerías que transporta el oxígeno en nuestra sangre, y el tejido sanguíneo se encuentra a nivel de la dermis, ¿ya? Acá lo vamos a dejar para que lo lean, chiquillas y chiquillos, pero porque en función del tiempo, porque nos queda poquito. Bueno, en nuestra sangre, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas se encuentran sumergidos en lo que se denomina plasma. En el plasma hay una proteína que se llama albúmina, las globulinas y el fibrinógeno, que ahí pueden leer en el fondo la función de cada una, pero en términos generales, ojalá siempre aprenderse como los conceptos de los glóbulos blancos, los glóbulos rojos y las plaquetas, porque es más general. Acá ya en la parte del plasma no estamos yendo en una parte más específica, pero como esta es una clase como más bien superficial, esto léanlo. Si tienen alguna duda me pueden escribir, ¿ya? Pero en el fondo es como la parte del plasma de la sangre. Acá está la información de los glóbulos rojos, las plaquetas y los glóbulos blancos, ¿ya? Vamos a dejarlo para que lo lea cada uno, pero eso es como en términos generales el tejido de la sangre, ¿ya? Acá vamos a ver que en el fondo los glóbulos blancos se subclasifican en granulocitos y agranulocitos. O sea, acá ya se vuelve un poco más complejo. Los granulocitos son los neutrófilos o sinófilos, y los agranulocitos, monocitos y linfocitos, pero en términos generales los glóbulos blancos son parte del sistema inmunológico y lo que buscan es protegernos de los agentes externos, bacterias, virus. Quienes estén contagiados, por ejemplo, con coronavirus, tienen el sistema inmunológico súper activado, porque lo que busca el sistema inmunológico es matar al microorganismo, ¿ya? Tejido muscular, acá en el fondo es más general, hay músculo liso y hay músculo cardíaco. El músculo estriado, músculo liso y músculo cardíaco, ¿ya? El músculo estriado es el que nosotros, no sé, el que nosotros utilizamos voluntariamente. Por ejemplo, si yo quiero salir a trotar, el músculo que principalmente voy a utilizar va a ser el músculo estriado, que es la musculatura que yo controlo, que puedo apretar, es la musculatura que trabaja sobre todo como los fisicoculturistas. Tenemos el músculo liso, que es el músculo involuntario, generalmente, por ejemplo, cuando uno tiene dolor de guatita o molestias gastrointestinales, ahí están los músculos lisos del estómago, a nivel intestinal, y esos músculos lisos son involuntarios, yo no los puedo controlar. Generalmente cuando hay dolor de estómago, los músculos lisos se contrae y genera como los famosos cólicos o las molestias, ¿ya? El músculo liso está asociado al músculo de los órganos, que nosotros no podemos controlar el músculo del estómago, el músculo a nivel intestinal, que genera los movimientos. Esa musculatura no es que nosotros la podemos controlar, y por tanto por eso son el músculo liso o es involuntario. Y por otro lado tenemos el músculo cardíaco, que es un músculo súper potente. El corazón es una bomba que lleva la sangre hasta la punta de mi pie, ¿ya? Y por tanto el músculo cardíaco, bueno, también es un músculo que no podemos controlar, pero que es importante que se trabaje.
a nivel de ejercicio físico, por eso hay un tipo de ejercicio que se llama cardiovascular, ya que el corazón en el fondo es la bomba que tiene que bombear sangre por toda nuestra vida y es importante mantenerlo saludable, ¿ya? Acá tenemos la clasificación o más información acerca de las fibras musculares estriadas, el músculo cardíaco, me imagino acá el músculo liso. El músculo liso entonces es la musculatura asociada más que nada a los órganos. Y acá tenemos una imagen del músculo del corazón. No sé si ven acá, en el músculo del corazón se ve una parte negrita. Los infartos al corazón son pérdida de la musculatura, perdón, pérdida de parte de ese músculo liso, y por ejemplo acá, no sé si lo ven, también se ve una zona negrita, eso se nota que es un infarto grande al corazón, y lamentablemente con cada infarto se va perdiendo parte del músculo del corazón, y eso también afecta a nuestra vida. Y por eso en el fondo hay que intentar hacer deporte, una alimentación saludable, porque eso en el fondo mantiene nuestro corazón saludable. Tejido nervioso, te lo vamos a ver así como super flash, en función del tiempo. Tejido nervioso, sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. La célula que está compuesta por estos sistemas son la neurona. No vamos a hablar tan específicamente de la neurona, pero lo importante es entender que hay neuronas a nivel central y a nivel periférico. Y hay neuronas que llegan hasta el mismo órgano de la piel y que nos otorgan la sensación de frío, dolor, calor, y la sensación de texturas, el tacto en sí. Así que ojo que a nivel periférico uno cree que no hay neuronas, pero sí hay neuronas en todo nuestro cuerpo. Acá está como la clasificación de la neurona, donde está el axón y las dendritas. Ahí vamos a dejarlo como para estudio personal, pero en términos generales me interesa que entendamos que el sistema nervioso, hay un sistema nervioso periférico que llega hasta nuestra piel, ¿ya? Ahí queda la información de la neuroglía para que también lo lean. La sinapsis neuronal, cómo se traspasan, cómo estos neurotransmisores a través de neurona a neurona. Y tenemos por último el tejido reproductor, que está asociado a la célula, bueno, en el fondo al tejido sexual, donde tenemos las gónadas y los gametos. Y eso también va a quedar como para información de cada uno, porque la verdad es que no es, este curso no está enfocado tanto en el tejido reproductivo, pero también es importante que usted lo sepa, así como información general, ¿ya? Va a quedar ahí la información. Me pasé un poquito en el tiempo, chiquillas y chiquillos, no sé si espero que les haya gustado un poco la clase. En biología es como difícil como hacer una clase más interactiva porque es harta materia, ¿ya? Y es materia que ojalá uno tiene que aprendérsela, chiquillas, y ojalá esto que aprendamos de tejido epitelial, tejido conectivo, hipodermis, se lo tienen que aprender hoy, y ojalá no lo olviden nunca porque les va a servir. Los cosmetólogos y cosmetólogas son también entes educadores del cuidado de la piel, y por tanto también es importante que usted, por ejemplo, si le enseña a una clienta a, no sé, limpiarse la piel, cuidarse la piel, es importante también decirle que hay diferentes capas de la piel y que es importante el cuidado de la piel a nivel desde fuera para adentro, pero también hay un cuidado desde adentro hacia afuera, con una buena alimentación, una buena nutrición, con la ingesta de agua diario. Entonces, al final, eso es lo que nosotros tenemos que generar, ser entes como educadores también, que promuevan el cuidado de la piel, del órgano de la piel, pero el órgano de la piel desde afuera hacia adentro a través del uso de productos cosmetológicos, y desde adentro hacia afuera a través de hacer ejercicio, alimentarse bien. En el fondo, eso es un buen cuidado de la piel. Por tanto, también hay que tener una visión integral de todo nuestro organismo, ¿ok? No solamente conocer el puro órgano, ¿ya? Y eso, chicas y chicos, espero que les haya gustado la clase, que no haya sido un poco latera. Yo sé que esto es harta materia y ustedes dicen, pucha, ¿cómo habla tanto? Pero lamentablemente así son un poco las clases de biología. Ya mucha información, y ojalá que esto lo aprendan ahora y no lo olviden nunca más. Eso, chicas y chicos, no sé si alguien llegó tarde para anotarlo en la lista como presente. Creo que había una persona que se incorporó al final, que es Lizzy Menaza. Y hay una persona más que se conectó al final, pero no la alcancé a anotar. No sé si me puede decir su nombre, si estará por ahí. No va a quedar presente. Creo que es Valentina, ¿o no? Creo que es Valentina. Bueno, Valentina Enrique ya la tenía No, anotada. profe. Sí, usted ya la tenía anotada. Hay alguien que se conectó, pero que no la alcancé, se conectó después de la clase, después que inició, no lo anoté en la lista. Bueno, si está por ahí, me dice su nombre, y si no me lo dice,
Me tendría que mandar un correo para ponerla presente, ¿ya? Profe, yo no yo me creo pude que conectar yo- por el audio y no sé si quizás preguntó por nombre, ¿me habrá notado? Scarlett Fuentes. Ja. Scarlett Fuentes, sí, la tengo anotada. Lo que pasa es que, bueno, igual como yo les veo los nombres, los nicknames, igual le anoté todos los nombres. Creo que era Constanza Concha, si no me equivoco. Sí, Constanza no la tenía anotada, que llegó después. Ya, ahí la anoté, Constanza quedó presente. Ya, chiquillas y Yo- chiquillos, los dejo libres. Espero que les haya gustado. Apréndanlo, no lo olviden y repasen la información si es que pueden. Ya, que les vaya muy bien. Nos estaremos viendo la próxima Gracias, semana. profe. Próxima semana nos toca química, ¿ya? Profe, Dígame. está anotada. Yo, Tamara. Sí, Tamara con doble R, ¿cierto? Ah. Con doble R su nombre, Tamara. Sí. Ah, ya, súper. Tamara Fleura. Sí, la tengo anotada, Fleurán, ahí está. La tengo anotada, Profe, Tamara. Dígame. una consulta muy cortita. ¿El libro de química lo van a entregar después en físico o solo en PDF? Sí, no, se lo van a entregar. Mire, cuando cambiemos de fase y ya uno se pueda mover un poco más, yo creo que la escuela sí lo tiene preparado para usted, pero ahí tendrían que llamar a la escuela para ver, en el fondo, cuando se cambiemos de fase y haya movilidad a nivel de semana, probablemente lo van a poder ir a buscar en la semana, y ahí coordinándolo con la escuela y mencionando quién va a ir para que no haya una aglomeración de mucha gente, yo creo que se puede ir a buscar, ¿ya? Pero hay que esperar a que cambiemos de fase. Bueno. Ah, ya, profe. Ya, muchas gracias. Ya, chiquillas, que estén muy bien, chiquillas y chiquillos. Nos estamos viendo la próxima semana. Hasta luego. Profe, Chao, profe, que esté bien. gracias. Chao, chao, chiquillas y chiquillos. Que les vaya muy bien. Chao. Chao, gracias. Chao, chao.